medida que avanzaba la reconquista, pues se reducía la presencia musulmana en la península. ¿Okay? Es bastante lógico. Entonces, pues, ¿cómo se construyó, cómo creció el territorio cristiano? Pues hemos visto varias estrategias, ¿vale? El crecimiento de los reinos cristianos es el fruto de varias estrategias. Por ejemplo, pues la reconquista ha sido una de las razones que explican el crecimiento del territorio y las uniones de las coronas. También pues los matrimonios. Ya estamos. ¿Cuál es el código sobre Ametis? Para descartar. Ok. Entonces, el territorio cristiano es el resultado primero de la reconquista, así que funciona por fin. Es el resultado también de matrimonios y de conquistas entre varios reinos cristianos. Sí, ya funciona, ¿vale? Eso es lo que os decía, era la conclusión un poco de la semana pasada. Entonces, la corona de Castilla integró varios territorios gracias a uniones y avances en el territorio, mientras que la corona de Aragón se extendió gracias a la reconquista y gracias a anexiones de otros territorios cristianos. ¿Vale? Es decir, que mientras iba creciendo el territorio, pues eso se hizo gracias a distintas estrategias. Pues hay que saber que este territorio, cada vez más grande, ha sido poco a poco organizado por las coronas, ¿no? Pues hay que saber que progresivamente el área cristiana en cada reino pues se establecen leyes propias para organizar el territorio, ¿vale? Estas leyes propias se denominan los fueros. ¿Qué es un fuero? Pues es una ley, aquí tenéis la definición, ley o conjunto de derechos propios a cada reino que concede un monarca, ¿vale? Es decir, que un monarca, durante la Edad Media, el monarca podía conceder, es decir, entregar, digamos, a un territorio, a una ciudad o a una persona, unos derechos, ¿vale? Pues eso es un tipo de ley, un conjunto de ley que se denomina los fueros. Hablamos entonces de fueros de personas, de fueros de corporaciones, de fueros de comunidades, ¿vale? De fueros de estamentos. Es decir, que el rey, el monarca, decide entregar, digamos, unos derechos a unos grupos, ¿no? A un cierto tipo de clase. Pues se basan los fueros en las costumbres y en los usos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad los fueros dan lugar a privilegios y a derechos particulares. De ahí que se basan en costumbres, ¿vale? Pues, por ejemplo, antes de los fueros, una persona, un terrateniente, un propietario que tenía inmunidad o que tenía privilegios, pues se ve a partir de los fueros, pues atribuir cierto tipo de privilegios, ¿vale? Relativos a su situación anterior, a su estatuto social, a su estatuto económico, pues el rey, el monarca, atribuye a esta persona pues un privilegio, un derecho. Este sistema se denomina el sistema de los fueros, ¿vale? ¿Está claro? Pues los fueros se crearon progresivamente en cada uno de los reinos, en cada corona, para organizar estos territorios que iban creciendo. ¿Okay? Y justamente pues vamos a ver estos territorios que iban creciendo. ¿Okay?
aquí tenéis un mapa, varios mapas, mejor dicho, que demuestran la expansión de los reinos cristianos hacia el sur, ¿vale? Pues en 1450, es decir, pues en el último mapa, que aquí no es muy claro, pero en vuestros ordenadores mejor, ¿no? Pues destacamos el reino de Navarra, la corona de Castilla, que ocupa gran parte de la península, pero también destacamos la corona de Aragón, que se extendió hacia el Levante y hacia el Mediterráneo, y pues al Andaluz, ¿vale? En 1450 el Andaluz se queda en el sur, en la parte sur de la península, es muy reducido su territorio, mientras que la corona de Castilla ocupa la mayor parte del territorio y la corona de Aragón se extendió hacia el mar Mediterráneo y hacia el Levante, ¿vale? Bueno, hay que saber que a pesar de esos cambios de frontera, digamos, pues, y de estos cambios políticos, pues a nivel social y cultural, la reconquista y entonces los avances de cada territorio hacia el sur no impidió la convivencia de los distintos pueblos, ¿vale? Porque bueno, pues distintos pueblos vivían en la península, pues a pesar de los cambios de frontera, pues la convivencia fue posible. ¿Había cristianos en el imperio musulmán? Sí. Justamente vamos a ver cómo se denominaron, ¿vale? Pues de hecho, entre cada comunidad, entre los musulmanes, por ejemplo, vivían unos cristianos. Pues estos cristianos que vivían dentro de las comunidades musulmanas se denominaban los mozárabes, ¿vale? Entre los cristianos, o sea, en la corona de Castilla, en la corona de Aragón, pues vivían también unos musulmanes, ¿vale? Unas personas pues, que se habían quedado a pesar, las familias que se habían quedado a pesar de los cambios de fronteras. Pues a estos musulmanes que vivían entre los cristianos se les denominaban los mudéjares, ¿vale? Y en ambas comunidades, es decir, en ambos territorios, mejor dicho, o sea, tanto en el Andaluz como en los reinos cristianos, o sea, en la corona de Aragón, Castilla, Navarra, pues vivían judíos, ¿vale? Es decir, repito, que a pesar de la reconquista, a pesar de los avances de los territorios cristianos hacia el sur, pues los pueblos que tenían distintos orígenes, pero también incluso distintas religiones, pues vivieron juntos, ¿vale? No se separó de repente la población, ¿vale? Entonces, pues a mediados del siglo XV, en la península ibérica, no quedaban más que 4 reinos cristianos, ¿vale? Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, ¿okay? Pues entre cada uno de esos reinos cristianos vivían, como acabamos de ver, miembros de otras religiones, miembros de otras comunidades, ¿vale? Hay que saber que, a pesar de ser distintos, pues Castilla, Aragón, Navarra, pues se consideraban, digamos, como hermanos, ¿vale? Todos eran cristianos, todos eran de la península, ¿okay? Es decir que, a pesar de las diferencias políticas en los tronos, mejor dicho, pues existía una solidaridad indudable, ¿vale? Entre pues, las coronas de Aragón, Castilla y Navarra. La idea de estas coronas era reconstruir la unidad política perdida, ¿vale? Perdida a causa de qué? Pues de tantos años de presencia musulmana en el territorio. Entonces, el objetivo de las coronas cristianas era pues unificar, digamos, volver a unificar estos territorios, ¿vale? Estos territorios en los que pues convivían personas y población que provenían de religiones distintas,
¿vale? Pues esto nos conlleva a la parte siguiente de nuestra clase, la monarquía absoluta, ¿vale? Vamos a ver cómo se puso en marcha la monarquía absoluta y para empezar, para ello vamos a estudiar la unión dinástica y la expansión territorial, ¿vale? Vamos a volver un poco a cómo funciona todo esto. Para entender mejor, pues vamos a dividir un poco a nivel de los territorios, de los tronos, de las coronas. Pues empezamos primero con Castilla y Aragón. Pues ¿cómo empezó la unión dinástica? Pues primero en 1469 se celebró la unión de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, ¿vale? Es decir, que en 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron, ¿vale? Estas relaciones matrimoniales, esta boda, estaba destinada a recuperar la unidad peninsular, ¿vale? El objetivo era unificar, volver a unificar los territorios. Y entonces esta boda que ocurrió en 1469 entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pues es el cimiento del proceso de unificación, ¿vale? Esta boda es el primer paso, el cimiento del proceso de unificación de los territorios cristianos en la península. Se trata entonces de un matrimonio político, ¿vale? Y esto pues hay que memorizarlo porque todos los matrimonios que vamos a ver a partir de ahora son matrimonios políticos en aquel momento, ¿okay? Paralelamente, en cada corona, mientras pues, a ver, se casaron Isabel y Fernando, pero en cada una de las coronas pues se estaba desarrollando un conflicto, una guerra de sucesión, ¿vale? Por lo tanto, Isabel y Fernando tuvieron que esperar el final de las guerras de sucesión en cada corona y sobre todo en la corona de Castilla para recuperar el título de reyes, ¿vale? A pesar de casarse en 1469, pues no eran reyes, eran príncipes, o tenían otros títulos. Se convirtieron los dos en reyes a partir de 1479, una vez solucionado el conflicto de sucesión en la corona de Castilla, bueno, y también en la corona de Aragón, ¿vale? Pues a partir de una vez que recuperan sus títulos, ¿qué hacen? Pues ponen en marcha la organización de un Estado fuerte, ¿vale? Este Estado fuerte van a constituir los reyes católicos, todavía no se llaman así, van a construir Fernando e Isabel una nueva entidad, la monarquía hispánica, ¿vale? La monarquía hispánica nace de la boda entre Isabel y Fernando, que pues recuperan, digamos, el título de reyes a partir de 1471, ¿okay? Pues la monarquía hispánica nace con su matrimonio. Esta monarquía se basa en la unión personal de los monarcas. ¿Qué significa la unión personal? Pues significa que cada uno aportó sus territorios, o sea que no se trata simplemente de una unión dinástica, sino pues es que es una unión política, ¿vale? A partir de la aportación personal, digamos, de cada uno, pues las coronas van a conservar sus instituciones, su lengua, sus aduanas, etc. Es decir, que cada corona, las dos coronas se juntan para formar la monarquía hispánica, ¿vale? Pero pues cada una conserva un funcionamiento propio, ¿okay? La entidad entera es la monarquía hispánica, pero dentro cada corona conserva sus instituciones, sus aduanas, su lengua, etcétera, etcétera, ¿vale? A pesar de conservar la lengua, las aduanas, instituciones, etcétera,
pues cada miembro, incluso los monarcas, pues tienen conciencia de formar parte del mismo grupo, ¿vale? Os digo que la monarquía, os he puesto aquí que la monarquía hispánica es un estado fuerte. Pues es que desde fuera, desde los países vecinos, pues a pesar de tener aduanas, instituciones propias, fueros propios, pues desde fuera, a partir de este matrimonio, España está considerado como una unidad, ¿vale? Desde el exterior se habla de política española, política hispánica, se habla del ejército hispánico, se habla de la monarquía hispánica, ¿vale? Es decir, que es el cimiento, la boda esa es el cimiento de lo que se está construyendo, de lo que existe hoy en día, y empieza a construirse a partir de ese momento, pues en definitiva es el cimiento de lo que será España, ¿vale? De la unión de los antiguos reinos separados, pues pasamos a una unidad política, ¿vale? ¿Está claro esto? Bueno, considero que es así. Pues a partir de esa unidad política, pues en realidad se concibe el centro pasa en Castilla. ¿Por qué? Pues simplemente porque Castilla, si miramos las dos coronas, pues tiene un dinamismo económico importante, mucho más que la corona de Aragón, ¿vale? Si miramos los mapas anteriores, que aquí están, pues Castilla tiene mucho más territorio, o sea, tiene un dinamismo económico mucho más importante, de ahí que una vez casados los monarcas, pues el centro de la monarquía hispánica pasa a ser en Castilla y no en Aragón, que tenía un territorio reducido, ¿vale? Bueno, como os decía, entonces, cada uno de esos territorios conservó sus fueros, ¿vale? Instituciones, fueros, lenguas, etc. Pues paralelamente a esa unificación progresiva de los territorios cristianos y a esa boda, pues seguía existiendo el reino de Granada, ¿vale? ¿Os acordáis? Os he dicho, el último reducto musulmán quedaba en el sur de la península, ¿vale? Pues hay que saber que una vez que Isabel y Fernando recuperan el trono, o sea, que recuperan sus títulos de reyes, que pues está reconocido, digamos, su matrimonio, pues los monarcas reanudan con la conquista del reino nazarí, ¿vale? Es decir, con la conquista de Granada, ¿vale? Es que en aquel entonces el reino de Granada, liderado, mejor dicho, por la dinastía nazarí, pues estaba en pleno conflicto dinástico, ¿vale? Es decir, que se desarrollaba cierta debilidad en el seno del reino de Nazaret, ¿okay? Pues esta época de reconquista con la que reanudan los monarcas, pues se desarrolló en varias etapas, es decir, en conflictos sucesivos. Pues la guerra de Granada duró 8 años, ¿vale? Y pues esos 8 años de conflictos desembocaron, en 1492 en la victoria de los Reyes Católicos, ¿vale? El 2 de enero de 1492 hablamos de la rendición de Granada, ¿vale? El emir de Granada, Boabdil, pues se rindió después de 8 años de combates, bueno, más o menos densos, por supuesto, pues el emir Boabdil rindió las llaves, digamos, de Granada, ¿vale? Pues es con esa victoria, con el final de la Reconquista, que los reyes católicos, que Fernando e Isabel recuperan el título de reyes católicos, ¿vale? El Papa Alejandro VI les entrega ese título de reyes católicos porque pues
consiguen recuperar el conjunto del territorio de la península, ocupado desde ya muchos años, bueno, ocupado según el punto de vista cristiano, por supuesto, desde hace ya siglos. ¿Okay? Pues se denominan Fernando e Isabel los reyes católicos a partir del final de la Reconquista, ¿vale? Es decir, en 1492 y más precisamente el 2 de enero, pues tuvo lugar la rendición de Granada por Boabdil, el último emir nazarí de Granada. ¿Vale? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Voy demasiado rápido o está bien así? Sí. ¿Cómo? ¿Qué hacen los musulmanes que tal? ¿Qué hicieron? Pues vamos a ver, justamente. Espérate, vamos a ver. Seguimos avanzando. Antes de ver esto, vamos a ver que el año 1492 es muy importante. Creo que os suena, ¿no? El año 1492 es el año de mayor expansión, bueno, el principio de mayor expansión territorial para España, ¿vale? Para los reyes católicos este año es como el año famoso, ¿no? Pues primero, ¿qué pasó? Pues los españoles llegaron en América, ¿vale? Entonces, el 12 de octubre de 1492, los reyes católicos, o sea, Fernando e Isabel, pues pasaron unos acuerdos con Cristóbal Colón y pues estos acuerdos permitieron a la monarquía incorporar las nuevas tierras y las tierras por descubrir a su territorio, ¿vale? Al territorio hispánico. ¿Okay? Pues territorio por descubrir que se denominaba en aquel entonces las Indias. ¿Vale? Pues a partir del viaje de Colón, entonces, el territorio de los reyes católicos, de los reyes católicos, pues se extendió de manera muy importante. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Por qué 1492 es un año importante? Pues de ahí que, gracias a esta primera expansión, pues los reyes católicos firmaron 2 años más tarde con los portugueses el Tratado de Tordesillas. ¿Vale? Pues, ¿qué es esto? Es un tratado que permite el reparto de las tierras descubiertas y de las tierras por descubrir, bueno, con el punto de vista europeo, por supuesto, pues unas tierras, unos territorios que se reparten entre las dos coronas, ¿vale? Entre la corona de Portugal y la corona de los reyes católicos. El objetivo que era, pues, controlar la expansión de cada uno, ¿vale? Firmando el Tratado de Tordesillas, pues los reyes católicos, para ellos, era una manera de saber, de controlar en la dirección con la que pues iba a extendirse el territorio portugués y al revés, ¿vale? Para los portugueses era una manera de conocer las rutas de expansión de los españoles, ¿vale? Pero Sí. una pregunta. Si el tratado decía que los portugueses tenían todo el territorio para el este y los españoles para el oeste, ¿y cómo hacían si se encuentran en la India? Como la parte oeste de India es por los portugueses y la parte este por los españoles. A ver, ¿Es así? eso lógicamente lo veis en civilización latinoamericana. Pero bueno, la idea es que según iba avanzando, pues según los conquistadores, según su nacionalidad, pues cada nacionalidad se asentó un poco donde llegaba, ¿vale? Pero el reparto era que, claro, las rutas eran distintas. Cada uno tenía que utilizar una ruta distinta para dividir, ¿vale? Para repartir los territorios. En caso de encuentro, no sé si ocurrió. Pero iban a India porque pensaban que estaba el mismo país, ¿no? Del otro lado. Claro. Entonces, como... Entonces, lo que imaginaban ellos, que es decir, pues sí, una división, uno que lleva por el oeste y el otro por el este, entonces pues se dividen según su punto de llegada en el territorio. Sí, bueno. Sí. A ver, eso tienes que preguntarlo a Gómez, que es especialista de verdad, Ándale. de estar en este periodo.
de la civilización americana. Sí. Bueno, ¿qué decía? Sí, entonces, firmaron los tratados de Tordesillas con los portugueses, ¿vale? La idea entonces era el reparto de las tierras y la expansión de las tierras de los reyes católicos. Además, pues, entre 1492 y 1496, el territorio de los reyes católicos, o sea, de la monarquía hispánica, se extendió hacia las Islas Canarias, ¿vale? Pues conquistaron un territorio ocupado hasta este momento por los pueblos originarios, ¿vale? Entonces veis que poco a poco va creciendo el territorio de esa monarquía. Y además de irse hacia las Islas Canarias, pues los reyes católicos se dirigen hacia la costa del norte de África y entonces llegan en 1497 en la ciudad de Melilla y pues entre 1497 hasta 1510 pues los españoles siguieron avanzando progresivamente, llegando a unos puntos específicos, como por ejemplo Orán, Argel, Túnez, Trípoli o Bujía, ¿vale? Es decir que poco a poco, además de las tierras americanas, pues vemos, sí. ¿La de antes? A ver, que no pasa nada, si te faltan las fechas o datos, eso lo recuperas en Ametis, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un mapa de las posesiones de los reyes católicos, ¿vale? Para daros una idea. Entonces, ocupan la casi totalidad de la península, solo pues le faltan Portugal, que es otra corona, se extienden en el mar Mediterráneo, Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, eso es la corona de Aragón. Van hasta Canarias y pues aquí tenéis la ruta entre pues, España y América. Entonces veis que las posesiones de los reyes católicos van extendiéndose progresivamente de manera importante. ¿Qué os hace también? Una pregunta. Durante la onda hubo intentos de unificación en el reino de España y de Portugal. ¿Sí hubo qué? Intentos de unificación. A ver, matrimonios entre Portugal y España durante el Andaluz. A ver, los acuerdos, matrimonios, etcétera, de los cristianos en la península y luego hacia Europa van a ocurrir dentro de poco. No han ocurrido hasta ahora. Durante el Andaluz, pues pasan acuerdos entre Portugal y al Andaluz, España y al Andaluz y entre pues españoles y portugueses. Pero no existe un funcionamiento común, ¿vale? No se unen las coronas, son familias distintas, dinastías distintas, no se unen, ¿vale? Hasta pues dentro de poco. Entonces, el gran objetivo de los reyes católicos era la unificación, entonces, perdón, de todo su territorio y pues una mayor extensión posible, ¿vale? Pues por un territorio tan amplio, los reyes católicos tenían que unificar esas poblaciones distintas, ¿vale? Unificar sus territorios. Pues ¿cómo hicieron? Pasaron por la religión, ¿vale? Pues a partir de ese crecimiento territorial muy importante, los reyes católicos deciden de la unificación territorial e incluso ya lo llevan en su título, ¿vale? Reyes católicos. Pues ¿qué quieren? Pues rápidamente quieren homogeneizar este territorio muy extenso, por lo que pues imponen la unidad religiosa. Y de ahí que vamos a contestar a tu pregunta, ¿qué pasó con los musulmanes? ¿Qué pasó con los judíos? Claro. Pues primero, para llevar a cabo esta unificación religiosa, pues se puso en marcha, se organizó, se creó, mejor dicho, el Tribunal de la Santa Inquisición en 1472. ¿Qué es esto? Pues el Tribunal de la Santa Inquisición es un tribunal, ¿vale? Que dependía directamente de la monarquía, ¿vale? Su objetivo era
condenar la herejía. ¿Qué es la herejía? Pues es el hecho de creer en otro culto, ¿vale? Simplemente. El tribunal de la Santa Inquisición pues condenaba la herejía, es decir, el hecho de creer en otra religión o otro culto, ¿vale? Es decir, que luchaban entonces los miembros de la Santa Inquisición contra las creencias distintas del dogma católico y, por ejemplo, perseguían a lo que denominaban en aquel entonces a las brujas, ¿vale? Era un tribunal compuesto de personas nombradas directamente por los monarcas para defender la religión católica, ¿vale? Pues eso es la primera herramienta, ¿vale? Tener un tribunal que se extiende en todo el territorio español de aquel entonces, ¿vale? Además, en 1492, pues los reyes católicos decretaron la conversión forzosa al cristianismo de los judíos, ¿vale? Es decir, que los judíos presentes en sus reinos pues tuvieron que convertirse de manera forzada, ¿vale? Era la conversión forzosa decretada por los reyes católicos en 1492. Pues tenían que convertirse y si no lo hacían, pues dos opciones: la expulsión o la ejecución, simplemente, ¿vale? Bueno, ¿veis lo que quiero decir, no? Era como muy radical. Los que se negasen a convertirse o iban a ser ejecutados o expulsados. De ahí que hablamos de una conversión forzosa, ¿vale? Los judíos que eligieron la conversión, es decir, que no decidieron irse, se denominaron, a partir de ese momento, los judeoconversos, ¿vale? Unos 10 años más tarde, pues en 1502, los reyes católicos también forzaron a los musulmanes, o obligaron a los musulmanes a convertirse al cristianismo o a abandonar la península, ¿vale? Los conversos entonces se pasaron a llamarse los moriscos, ¿vale? Los musulmanes que se convierten al cristianismo en aquel entonces se pasan a llamarse los moriscos. Sí. ¿Y dónde está hablado el judeo español entonces? Si se convirtieron todos. A ver. ¿Dónde hay esta comunidad que se llaman los judeos españoles? Si no hay, ya. A ver, hay una diferencia entre las lenguas y las religiones, ¿vale? O sea, un musulmán que se convierte, que pasa a ser un morisco, o un judío que también pues, pasa a convertirse al cristianismo, pues de repente no lo emplea todo. Y además, unas conversiones fueron oficiales, tuvieron lugar, pero en realidad la gente iba a conservar su culto. No se cambia de repente de costumbres, de lengua, de religión, ¿vale? A pesar de una conversión, ¿vale? ¿Ves lo que quiero decir? Sí. Entonces, pues, las comunidades, así decía de... Los judeos españoles. Los judeos españoles. Porque hay lengua aquí, podemos aprender el judeo español. Entonces, ¿quién habla esta lengua dónde? Buena pregunta. Se reparten en distintos territorios según pues, los cambios. ¿A dónde se escaparon? Claro. Hay una influencia, ¿no? del camino sí. de refugio. Pues hubiera que ver todo ese camino justamente y ver los distintos puntos en los que están actualmente. No lo conozco todo, claro. Sí, no. Okay. Vamos a ver, ¿qué decir? Sí, para la unificación entonces de este territorio muy extenso, pues los reyes católicos impusieron la conversión forzosa, ¿vale? Una conversión que empezaba con el bautizo, ¿vale? Pero en realidad no es porque una persona se bautiza pues, que pasa por el bautismo que de repente, como decía antes, cambia de religión, de costumbres, etcétera. De ahí que pues vuelve el papel del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿vale? Fue creada en 1478, ¿vale? Para controlar, para evitar y para sancionar la herejía. Pues aquí
también a partir de esos años, 1492 y 1502, pues el Tribunal de la Santa Inquisición empezó a perseguir a los judeoconversos y a los moriscos denunciados. Es decir, pues las personas que se habían convertido oficialmente para no dejar el país, para quedarse con sus familias que tienen trabajos y todo el rollo, ¿no? Pues fueron denunciados poco a poco por una parte de la población y entonces actuaba el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Vale? Paréntesis, hay muchas películas sobre este periodo, os aconsejo películas y series, os aconsejo verlas, porque bueno, dan una idea de lo que es. Pues esta institución de la Santa Inquisición pues se implantó en todos los reinos, es decir, en todos los territorios de los reyes católicos, es decir, pues tanto en la península como en Cerdeña, como en el sur de Italia, como en América. ¿Vale? La Santa Inquisición se encontraba en todas partes. Para actuar, para su persecución, pues utilizaban unas prácticas muy duras, por ejemplo, pues las torturas o las humillaciones públicas, ¿vale? El objetivo entonces era evitar las falsas conversiones, ¿vale? Entonces, pues, con esta unificación religiosa y con el final de la Reconquista, en realidad llegamos al final de la Edad Media. ¿Vale? La Edad Media, a nivel histórico, pues acaba en 1492 con el final de la Reconquista, ¿vale? Y el principio de la era de la expansión de los reyes católicos. Empezamos entonces con la Edad Moderna a partir de 1492. ¿Okay? Vamos a ver, os he dicho que los reyes católicos querían la unificación. ¿Por qué? Porque tenían un territorio muy extenso. Pues además de la unificación, su afán era tener un territorio cada vez más grande, cada vez más amplio. ¿Okay? De ahí que para crear un territorio homogéneo y cada vez más grande, los reyes católicos adoptaron una estrategia de política matrimonial. ¿Vale? La política matrimonial, ¿qué es esto? Pues es el hecho de casar a sus hijos con los otros monarcas europeos, ¿vale? Crear nuevas coronas a partir de la boda de sus hijos, ¿vale? Del matrimonio de sus hijos. El objetivo entonces era homogeneizar el territorio a nivel europeo, ¿vale? Pues casando a los hijos con los monarcas de los tronos vecinos, ¿vale? Y vamos a ver en qué consistió pues esta política matrimonial. A ver, pues va a ser un poco complejo. Hay muchos nombres, los reyes y los hijos tienen los mismos nombres. Lo siento, hay muchas fechas. A ver, no tenéis que memorizar todo esto de memoria, sino entender, ¿vale? Os voy a proyectar los nombres, las fechas, y si no entendéis todo de repente no pasa nada. Luego vais a tener un árbol genealógico que lo explica todo, ¿vale? El objetivo no es memorizar cada nombre, cada fecha, cada etcétera, sino entender la estrategia, ¿ok? Vamos a ver, entonces, los matrimonios políticos, la política matrimonial permitió la puesta en marcha de alianzas, ¿vale? De alianzas de la corona de los reyes católicos con otras coronas. Pues vamos a empezar con Portugal. ¿Cómo se desarrolló la estrategia matrimonial con Portugal? Vamos a ver. Pues los reyes católicos tenían varias hijas y varios hijos. Pues primero lo que decidieron en 1490 fue casar a su hija Isabel, ¿vale? Pues la hija Isabel se casó una primera vez en 1490 con Alfonso de Portugal, ¿vale? El hijo del monarca de la familia real de Portugal, ¿okay?
con el objetivo entonces de tener una alianza entre Portugal y España, ¿vale? Pero, pues, Alfonso murió, ¿ok? Entonces, una vez que muere Alfonso, pues Isabel queda sola. Y entonces la alianza se rompe. De ahí que los reyes católicos deciden casar otra vez a su hija Isabel con otro hijo de la corona portuguesa que se llama Manuel, Manuel de Portugal. Entonces, Manuel de Portugal e Isabel se casaron en 1497, ¿vale? Para seguir teniendo una alianza entre Portugal y España. O sea, es algo que quieren realmente los reyes católicos, ya que pues la estrategia es seguir casando, ¿no? Poco importa lo que pasa, la alianza tiene que tener lugar, ¿ok? Pero, pues, muere Isabel, ¿vale? Unos años más tarde. Entonces, pues, cuando muere Isabel, es cuando muere la hija de los reyes católicos, otra vez se rompen los acuerdos, se rompe la alianza. De ahí que los reyes católicos deciden casar a otra hija, otra de sus hijas, María, con Manuel de Portugal, ¿vale? Que era el antiguo marido de Isabel, pero Isabel se había muerto. A ver, sé que es un lío, pero veis un poco la idea de cada uno. Pues Isabel es la primera hija. La primera hija, Isabel de los Reyes Católicos, fue casada 2 veces con un hijo del trono de Portugal. Una vez que se muere ella, pues el segundo hijo de Portugal pues se casa con otra hija de los Reyes Católicos, ¿vale? Es decir, que el objetivo es unificar, sí, a nivel territorial. Es una telenovela. A ver, ¿hay una pregunta? Sí, son hermanas, sí, claro. Sí. A ver, por eso os decía, tenéis que memorizar una cosa. Se trata de matrimonios políticos, ¿vale? Siempre político, nada más, ¿ok? Y eso para unos años, unos siglos, ¿ok? Eso para conservar la alianza con Portugal, ¿vale? Pues lo mismo, bueno, no tan complicado en realidad, pero la misma estrategia fue aplicada con la Casa de Austria, ¿vale? Pues la Casa de Austria, es decir, el Imperio Germánico, ¿ok? Pues ¿qué pasó? Pues los reyes católicos decidieron de una doble estrategia, de una doble boda de sus hijos con la Casa de Austria, para tener una alianza, para tener acuerdos, ¿vale?, con el Imperio Germánico. Entonces, en 1496, pues Juana, apodada Juana la Loca, una hija de los reyes católicos, eso no lo invento yo, así se llama, ¿vale? Juana la Loca, se casa con Felipe de Austria, ¿vale? Y pues para evitar todas esas complicaciones que se estaban desarrollando en Portugal, pues se realizó una doble boda por si acaso. Un año más tarde, en 1497, pues Juan, el hijo de los reyes católicos, se casó con Margarita de Austria, ¿vale? Pues quedaron casados, todavía no hay más complicaciones, ¿vale? La idea entonces era crear una alianza con los hijos de Maximiliano, el emperador germánico, que tenía entonces un imperio, un territorio muy extenso en el noroeste de Europa, ¿vale? Pues hay una alianza con Portugal en el suroeste, hay una alianza con el imperio germánico, 2 alianzas hacia el noreste, de Europa. Nos queda entonces el noroeste, de ahí que también se desarrolla otra estrategia matrimonial con Inglaterra, ¿vale? Y pues Catalina, otra hija de los reyes católicos, se casó con el hijo de los monarcas ingleses en 1501. Se casó Catalina con Enrique de Inglaterra, ¿vale? Entonces, a partir de 1492, cuando entramos en la época moderna, llegamos a un periodo de mayor extensión
para el territorio español, para la corona hispánica. ¿Por qué? Pues hay todas las tierras en América, hay Canarias, todos los puntos estratégicos en el mar Mediterráneo y además con esta estrategia matrimonial se añaden los territorios europeos, ¿vale? Con los hijos. Los hijos entonces se instalan poco a poco en Portugal, en Inglaterra y en el Imperio Germánico. Pues para resumir todo lo que os intentaba explicar, podéis ver esto en casa tranquilamente, ¿vale? Aquí tenéis los reyes católicos, tenéis a los hijos, tienen 5 hijos, y de ahí pues vais a entender quién se casó con quién para crear alianzas, ¿vale? ¿Está claro? Eso podéis ver en casa. Lo que me interesa más a mí es este mapa. ¿Qué es esto? Es el territorio, es el mapa de las posesiones de los reyes católicos a partir de las alianzas que desarrollaron, ¿vale? Pues, si miramos un poco este mapa, en la zona naranja tenemos la corona de Castilla, ¿vale? Corona de Castilla que aquí está, que pues siempre tuvo un territorio, una presencia muy potente en la península. Luego la corona de Aragón, pues, es decir, los territorios que vienen de Fernando VII. Los territorios en naranja son los territorios inicialmente de Isabel y los de Fernando, un poco más, claro, digamos, naranja también. De ahí que, pues, conquistaron, anexaron otros territorios. No he oído el principio. Portugal, Inglaterra, que era la alianza solamente o a alianzas, querían alianzas. Y entre cada una de las coronas, es decir, cuando los reyes católicos casan a su hija y a sus hijos, o en Portugal, Inglaterra, o lo que sea, es para crear alianzas, es decir, acuerdos. El objetivo no es mezclar los territorios, es decir, que cada dinastía, cada familia quiere conservar sus posesiones, pero se dan cuenta de que no es posible llevar a cabo conflictos para recuperarlo todo. Entonces, en lugar de recuperar cada uno de los territorios, mejor poner a uno de la familia por ahí y crear una alianza, ¿vale? Es decir, pues tener un acuerdo, o sea, un momento de paz, ¿no? Seguro que no van a haber conflictos cuando hay matrimonios, ¿vale? Puede ser. Entonces, pues, las alianzas matrimoniales son las zonas en verde, ¿vale? Veis que entonces, aparte de lo amarillo y pues, morado, digamos, y todos los demás colores representan la presencia de los reyes católicos. Y aquí no tenemos ni las Islas Canarias ni los territorios americanos. O sea que estamos con una posesión enorme, sí. Pero un casamiento significa que, o sea, Austria, por ejemplo, esta parte de Castilla. A ver, significa intercambio, significa pues un funcionamiento a nivel político. Una vez que los reyes católicos no están, pues los hijos representan la corona, representan el trono, entonces representan acuerdos, representan intercambios, tanto políticos, económicos. Es todo estratégico porque es una manera de tener pues posesiones en Inglaterra, es decir, que el intercambio de producto no se hace, por ejemplo, entre dos países distintos, ya que ya forman parte políticamente de la misma entidad. Bueno. Entonces, para facilitar todo eso. Sí, sí, pero pues, podríamos decir que es un tipo de posesión de territorio. Claro, claro, sí, sí, es cuando uno de la Se familia casa. se casa con otro trono, claro, es como una posesión. Pero el otro trono no tiene posesión en España, ¿no? En Inglaterra. Depende de dónde se varíe. Aquí, pues, en este caso, son los hijos españoles que son mandados por él, así que... Los ingleses no tienen un advantaje grande en... ¿Hay acuerdos? Pero... Sí, ok. A ver, ¿está claro todo esto? Bueno, veo que hemos terminado, digamos. Bien.
La semana que viene pues pasaremos a la etapa siguiente. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.